Capítulo 16, a partir del versículo primero, dice así el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús, les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hasta ahí la lectura. Señor, gracias te damos. Aduéñate de nosotros y de este momento. Y aquí, como a la distancia, Señor, urge tu obrar y tu hablar. Por eso, siémbrate en nosotros, en nuestra vida, Rey. Aduéñate de nuestros pensamientos, sentimientos, de nuestro, Señor, querer y de nuestro hacer, para así agradarte y así escapar más en tus brazos, Señor, escapar de una generación contumaz y llena de maldad, malicia y violencia, pero que seamos de los que podemos salirnos de todo eso y entrarnos más y más en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y digamos amén. Hermano, tomen asiento. Son tantos, ¿no? Y más todavía los cuidados de Dios. Siempre que esbozamos una palabra de Él, nos volvemos a sorprender y volvemos a estar abiertos, ¿verdad? Para estar recibiendo más de Dios. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: Señor, hoy estoy más abierto todavía para recibir más de ti? Porque más Dios quiere que recibas. Dios ha dispuesto siempre tesoros nuevos y tesoros viejos. Y eso es así tal cual lo dice la palabra, en esa ración del cielo que nos hace bien estar así recibiendo como la estamos recibiendo, un poquito de acá, otro poquito de allá. Hoy volvemos al Nuevo Testamento, en el caso al Evangelio de Mateo. La última reunión que tuvimos aquí entre semana en el anexo fue en el Antiguo Testamento, fue en Éxodo, y vamos para acá, vamos para allá, pero es el mismo Dios y es la ración balanceada que Dios tiene para darnos en esas realidades que estaban siempre así, pero que bueno, Dios nos las revela cuando Él nos las quiere revelar. Cuando dice el Señor: revélame a mí también, entonces. Tesoros nuevos y tesoros viejos. Y acá hay tesoros nuevos hoy, y van a ver también de los otros, porque no por lo que ya sea tan sabido aquello, eso le vamos a perder interés o va a perder vigencia e importancia, lo más trillado, lo más conocido, y solo vamos a atender lo nuevo, si es que hay algo nuevo, porque en verdad siempre estuvo ahí. Lo que a veces nosotros nos centramos como por primera vez, ¿no? A ver cosas que capaz que no habíamos visto. En mi caso es así, por lo menos, no sé vos, capaz que vos ya la tenés toda aprendida, ¿no? Juan dice: no, pastor, yo estoy aprendiendo también, como usted. Somos todos aprendices. Somos todos discípulos, y gracias a Dios que Él nos revela cosas nuevas.
en lo que es eterno, ¿no? Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre, es eterna la palabra, ¿no? Y es importante que hagamos bien de atender a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. A mí me sorprende en este pasaje cómo el Señor irrumpe con sus cosas como siempre, ¿no? Como quiere y aprovechando las circunstancias que fueran, no importando la incomodidad que venía a través de quienes venían a Jesús y a sus discípulos, que eran los mismísimos y no muy amados y bien recibidos fariseos y saduceos, pero cómo el Señor sabe aprovechar toda instancia para Él cumplir su voluntad. ¿Cuánto dicen? Ese es mi Dios, pastor. ¿Qué Dios? El que sabe aprovechar toda circunstancia para obrar su voluntad, para eso. Así que aún los momentos molestos, los momentos invadidos por lo no deseado, y por lo no bienvenido, alegrarte, porque en ese momento Dios puede hacer algo glorioso con tu vida. Como te digo, ¿no? Cuando vinieron estos, un poco como piedra en el zapato, a incurrir, a molestar, pero el Señor, tan sabio y tan lejos de esas ínfimas molestias, tenía clara su meta, tenía clara en su mente, en su corazón las metas. Así tenemos que ser nosotros, no perder de nuestra visión las metas, aunque nos quieran atraer la atención las molestias. A las molestias no hay que atenderlas, hay que prestar atención a lo de Dios, a las metas de Dios. Alguien que diga amén. Y eso fue lo que Jesús tuvo, ¿no? Tuvo esa coherencia, esa coordinación consigo mismo y con el trono, de no dejarnos también nosotros mover de acá para allá según los vientos soplan, sino las circunstancias van y vienen. Porque siempre van a haber circunstancias en este mundo, pero lo único que permanece es la voluntad de Dios. Y como te decía, tesoros nuevos, tesoros viejos, dentro de un viejo y conocido pasaje, algo nuevo. Por lo menos para mí nuevo, como te decía, el hecho de que cuando vienen estos molestos fariseos y saduceos para el Señor, es molestia la religiosidad, ¿eh? ¿Alguien grita, amén? Él esgrimió las cosas para donde quiso y apuntó a este punto del tiempo, de la dispensación, de la cronología de las cosas, a este punto final de los tiempos. Él apuntó con esa respuesta cuando ellos le piden señales, incrédulos, no religiosos de aquellos días, dándole señal a aquel que era por sí mismo, la gran señal, sí, porque Dios encarnado estaba viendo. Ellos estaban viendo al mismísimo Dios eterno, y le ponen duda, le ponen incredulidad a un asunto que es inequívocamente veraz y absoluto, así como es tu Dios y mi Dios, al cual jamás, nunca le vamos a poner el más mínimo ápice de duda, porque Él es eternamente el que es. ¿Gritas amén? Pero como te decía, Él tan sabio, tan oportuno, más allá de las importunidades del momento, Él apuntaba a estos tiempos y a nosotros nos viene y nos conviene mucho atender a este pasaje, justamente porque estamos viendo el final de los tiempos. De eso se trata cuando ellos le piden señales a Jesús, y Jesús como invierte con las cosas, ¿no? Porque se pone a hablar de las señales de los tiempos, pero en el calendario, de lo diario, del pronóstico del tiempo y demás, que lo tenemos para aplicaciones en nuestro celular, y a veces hay gente tan demasiado atenta a ese tipo de cosas, ¿no? Yo no, por lo menos yo no estoy mirando tanto eso como las señales que sí tenemos que mirar, que son las señales espirituales, que si va a llover o no va a llover. ¿Quién sabe si le van a pegar los meteorólogos tanto o no? Ojalá que llueva, ¿no? ¿Cuánto estamos orando para que Dios corte la sequía de Uruguay, no? Tenés que orar por tu tierra, hermano. Tenés que pedirle a Dios la bendición sobre la tierra donde están apoyados tus pies, porque Dios te puso para bendición, ¿sí? Así que acopiate esto, en medio de todo esto que, como te empezaba a decir, el Señor empieza no a hablar de los tiempos, sí, racionalmente de los tiempos que nosotros usamos, sino de los tiempos de Dios, y parece algo invertido, ¿no? Porque empieza por hablar de un anochecer y después pasa a hablar de una mañana. Es que en la cronología de Dios estamos en el declive, en el ya casi anochecer del día de la gracia de Dios. Esto está en el declive, estamos en los descuentos. Decirle en un día de partido Uruguay, decirle que tenés al lado, estamos en los descuentos. Acá se juega el partido. Sí, y yo no sé, parece que Sores no juega, pero vos y yo jugamos, ¿eh? El cobicho no nos toca. Y habla entonces primero de un final, de un atardecer, de un anochecer,
inmediatamente habla también luego de un nuevo amanecer, de un nuevo día. Es que va a terminar y está a punto de terminar este tiempo de la gracia, hermano. Se termina. Ojo con lo que viene. Porque viene un día grande y espantoso, en el cual nadie quisiera estar. Hay de los moradores en la tierra de ese tiempo, sí, tanto que justamente lo que se habla para ese día después, siguiente a este, que ya está a término, se habla de un día, y puedes bicharlo vos también en el versículo 3, un día de tempestad. Es lo que viene. Y estamos en el declive, en el anochecer. Mira, no hay tiempo que perder entonces. En el declive que ya se nos termina, que ya se nos escapa de las manos el tiempo de la gracia de Dios. Ahora, es indudable, sorprendente también, el hecho de que lo que son señales visibles, no tanto para un momento, el anochecer, o para el otro momento, el amanecer del otro día, esas señales visibles apuntan a lo mismo. Hay una coincidencia, ¿no? Cuando dice, y empieza el Señor a convenirlos a ellos, bueno, no sé si me están siguiendo, supongo que sí, que en el anochecer hay arreboles. Y en el anochecer dice el tiempo, dice que al ver en el cielo arreboles, dice va a haber buen tiempo, y en el comienzo del día siguiente, que es un día de tempestad, ya lo vimos, también ven lo mismo, ven arreboles, pero la señal es diferente, es contrastada, ¿no? Los arreboles en el atardecer, esto es ese color rojizo, sangre, ese color fuego, Espíritu Santo, en el anochecer de ese primer día, que es este que ya se termina, es una señal de buen tiempo. Y en el comienzo de la jornada de los juicios de Dios, del día que viene después de la gran tribulación, ¿sí? Es señal de tempestad, ¿sí? En este tiempo final, Dios se va a dejar y se está dejando ver como arreboles. Está dejando ver gloria encendida, incandescente en el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuánto gritan amén? Es Dios mismo. ¿Estás viendo los arreboles? Dios se está dejando ver. Algo colorido, algo intenso, algo fogoso, algo lleno de gloria y de poder, lo cual es señal y visible entonces, ¿sí? Para los que lo quieran ver. Esto no lo podían ver porque eran lo que eran, meros religiosos. Pero el mismo Dios que se deja ver para bien, para tiempo bueno, dice, el mismo Dios cuando se vea en el tiempo después de esta gracia, después que venga Cristo y se lleve a la iglesia, ese mismo Dios se va a dejar ver, pero no para lo bueno, sino que viene para juicios, viene para tempestad. Lo mismo, ¿no? El mismo Dios, arreboles. En un momento se va a dejar ver para bendición. Este es el momento en que Dios se quiere dejar ver y se te va a mostrar para gloria suya. ¿Gritas amén? Pero hay del que habita en aquel otro momento, porque cuando Dios se vea en la gran tribulación, va a ser para espantar a la gente. La gente va a correr en las cuevas, van a buscar la muerte. Le van a decir a las piedras, escóndanos de aquel, sí, que viene de la ira del Cordero, que se ha encendido. Eso está en tu Biblia, sí, está en tu Biblia, en la mía también. En Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el estudio en la cuarentena, no? O sea, ese Dios se va a ver grande, espantoso y terrible, y hay de los varones de la tierra en ese momento. Los arreboles, el mismo Dios que se deja ver en este tiempo, pero para bien, para buen tiempo. En aquel tiempo va a ser grande, espantoso y terrible. ¿Cuánto dicen gracias, Señor, porque en este tiempo vos te quieres dejar ver para bien sobre mi vida? ¿Decís amén? Qué tremendo, ¿no? Qué lindo saber estas cosas. Qué lindo, porque sabemos lo que estamos esperando. Dios nos está dejando mirar en su aplicación, en su pronóstico del tiempo. Nos está dejando ver que Él se va a dejar ver. Y en este tiempo Él se va a dejar ver en el horizonte de la fe, ahí cerquita, en verdad, ¿eh? Nada lejos. Él se va a dejar ver y lo vamos a ver en gloria encendida, arreboles de Dios. Yo el otro día miraba una publicidad en la televisión, muy linda la imagen que pasa en un momento, pero claro, lo que quería mostrar no era el atardecer que estaba atrás de la camioneta de emergencia que estaban publicitando en ese mommomento. Entonces yo digo, para mí opacaron un poquito ese atardecer lleno de arreboles, porque si no se iba a ir la atención del televidente
a la parte de fondo, ¿sí?, que es contextual a lo que ellos realmente querían ponerle énfasis, que era a la empresa que estaban promocionando de emergencia móviles. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que son tan hermosos los atardeceres. No sé los que han ido para el este, ahí en Punta Ballena, ¿no? Qué lindo lugar para mirar un atardecer, pero en muchos lugares no precisas irte para allá y ver qué hermoso, y la gente se detiene a mirar eso. Así que dejá de mirar otras cosas y empezá a mirar los arreboles. Empezá a ver lo que el Señor quiere que vos mires. Y es que su gloria está ahí, muy cerquita y dispuesta. Porque este es tiempo bueno. Amén. Así que si creíste otra cosa, si dijiste, si repetiste otra frase equivocada a esta, o contrastada con esta, es un error. La verdad es que este no es un tiempo malo. ¿Sí? Aún estos sabían que cuando habían arreboles en el atardecer, sí, era porque el tiempo era bueno. ¿Cuántos dicen conmigo, este es un tiempo bueno, Puertón? Este es un tiempo de ver la gloria de Dios. Este es un tiempo que Dios se va a mostrar para bien. Sí, pero hay de los que queden para el otro día, ¿no? Para el día siguiente, que se va a dar el mismo Dios, pero enojado. Porque la ira del Cordero se va a notar, la ira del Hijo se enciende drástica y repentinamente, dicen los Salmos. Sí, y eso viene. Y yo no quiero estar acá para ver la ira de Dios. No. Por eso estamos abuenados con Él y estamos queriéndonos alinear con Él y ser los que tenemos que ser. ¿Cuántos gritan amén? Esa realidad, hermano, de la meteorología de Dios queda a las claras delante de nosotros. Pero lo contextual de este pasaje se nos deja ver lo que va a pasar en ese entorno, ¿no? De atardecer bueno, de buen tiempo, de arreboles de Dios, ¿sí? Y un amanecer que viene pronto, que en cualquier momento cambiamos de dispensación. Dejamos la dispensación de la gracia y se va a entrar en un tiempo de ira y juicios y condenación por parte del mismo Dios, que es amor, pero es verdadero justiciero. Dios tiene su balanza muy bien equilibrada en lo que es amor y justicia. Si no, no sería justo. ¿Decimos amén? Y este momento, hermano, cuando el Señor entonces se disponía a dar claridad en estos asuntos, nos muestra que, primera cosa, versículo 1, que quién habría de venir y quién se les encimó si los hubieran llamado. La mera, aberrante y siempre rechazada religiosidad. Ojo, porque esa se te va a venir como leche hervida, ¿no? Te va a querer invadir por todas partes, o es un peligro, por lo menos estos días. Porque sin que los llamaran, ellos vinieron solitos. ¿Quiénes? A Jesús y al grupo selecto de Jesús, que eran y somos hoy también sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? Los religiosos. Este es un tiempo de invasión de la religiosidad, donde el fariseísmo se va a querer de alguna forma hacer presencial en nuestra vida y va a querer venir esa mera apariencia religiosa que llevaban, por ejemplo, los fariseos, y donde todo eran ropas largas y muy bien, por fuera estaban perfectos, pero por dentro, por afuera eran hermosos a los ojos de los hombres, pero por dentro estaban llenos de muerte, como sepulcros blanqueados. Gente que además estaba mirando como a los ojos a Jesús, en realidad, ¿no? Aunque lo querían disimular por la opinión del pueblo, ellos guardaban entonces solo una mera apariencia. El Señor, que no podía ser burlado, se encontró con esa realidad que por supuesto la quiso cambiar, porque Él es amor para todos, aún para el religioso también, con tal que deje su religiosidad. ¿Y quién hay, por ejemplo, en la historia de la Biblia que dejó su religiosidad, sino el mismo Nicodemo, ¿no? Un principal de los fariseos que vino en la noche a preguntarle a Jesús si era el Hijo de Dios. Y el Señor ahí traba una charla muy edificante con ese religioso que entonces no había nacido de vuelta. Es necesario que nazcas de nuevo, fariseo, como que le hubiera dicho. Si una persona que además los fariseos, el Señor los encara en otras ocasiones, le dice que ellos estaban dentro de su auditorio muchas veces, pero sus corazones en verdad estaban lejos. Sus oídos escuchaban, pero pesadamente. Tenemos que cuidarnos porque los fariseos que invaden, está invadiendo muchas veces esto.
Y es algo de lo cual no estamos libres. Aún estando con Jesús, como aquellos discípulos estando con Jesús, igual tuvieron el atrevimiento, los fariseos y los saduceos, venir, dice, a tentar a Jesús, venir a hacer un problema. Y eso, el hecho de que estás con Jesús no solo no te asegura que eso no te va a pasar, sino que justamente porque estás en Jesús y las mismas tinieblas queriéndote mover de Jesús, sacarte de Él, van a intentar meter fariseísmo, religiosidad. Sí, donde ellos además lo que no tenían era amor. Que uno es libre de ser un religioso desamorado, ¿no? Como nos cuenta la parábola, ¿te acuerdas del buen samaritano? Que bueno, estaba el pobre ahí derribado y estos religiosos pasaban de largo. Desamorados, sin sentimientos, jueces de todo. Y en realidad tenemos que entender que somos jueces de nada y de nadie, porque hay un solo juez y ese es Dios. Así que tenemos que sacar esa impronta de nosotros de prejuzgar a la gente y las cosas y ser amorosos. Los saduceos, bueno, eran tremendos incrédulos, que le quitaban la palabra a Dios, no respetaban la palabra así tal cual estaba escrita. En realidad yo creo que todos, ¿no? Tanto en este caso fariseos como saduceos, versículo 1 todavía. ¿A qué te lleva la religiosidad? Ellos eran terribles incrédulos. Estaban delante de Jesús en persona, ¿eh? Y ellos le ven a pedir señal, a ver si Él era el Hijo de Dios. Incredulidad. La frialdad, el distanciamiento, la mera religiosidad, el corazón lejos de Dios y no sensible y no renacido, como se le reclamó a Nicodemo, te lleva, te conduce lastimosa, lamentablemente, hacia la incredulidad. Cuando quieras acordar vas a estar en el plano de los incrédulos. De lo cual, por supuesto, el Señor los quería librar a ellos también, ¿no? Porque hubo un trato de ellos, sí, que ellos recibieron en ese momento. Personas entonces que, como ya dijimos, estaban vestidas muy bellamente, pero en verdad de hipocresía. Sí, generación, además los define el Señor. Versículo 4, gente además que era mala, no había bondad en ellos, ¿sí? Eran personas implacables, eran adúlteros y siempre demandándole al Señor una señal. Yo creo que al Señor no le cae tan bien esos reclamos que a veces nosotros podamos caer también tan demandantemente, porque hay una señal, sigue diciendo, la cual ya nos ha sido otorgada. Y es la mayor de todas, no tendría que bastar, y más allá de que Dios, claro que quiere hacer milagros. Pero la señal que ya está concedida, vaya que nos tiene que bastar de menos nosotros, que es la señal de Jonás, dice. Que el Hijo del Hombre, así como Jonás, sí, resucitó, volvió a la vida, después de 3 días y después de 3 noches. Amén. Aquellos demandantes incrédulos, demandantes de señales. Yo muchas veces le digo, Señor, yo te pido esto, yo te ruego que hagas aquello, pero si no lo haces, está bien igual, vos vas a seguir siendo mi Dios. Yo te voy a seguir amando y siguiendo y sirviendo, con o sin aquello, porque en verdad ya hiciste lo más importante para mi vida, ya que la señal que ha sido conocida, Jesús ya resucitó. Mirá qué señal ya tenemos. Ellos querían otra señal. ¿Habrá otra señal mejor y mayor que esa? ¿No hay señal más importante, más que hable por sí misma, que cómo Jesús se levantó de la misma muerte? Sí, y al 3er día resucitó. Alguien grita, amén. Así que el Señor los quería bien lejos de todo esto, a sus discípulos. Que los deja de alguna forma verlo muy de cerca muchas veces se va a querer plantar delante tuyo el mero costumbrismo, la religiosidad, el repetitismo, sí, lo que ya pierde sentido y profundidad, y lo hago porque tengo que hacerlo, pero mi corazón está lejos de todo esto. Eso se te va a acercar, en algún momento se te va a encimar y se te va a querer meter adentro. Pero Jesús, tras dejar la enseñanza, ¿qué hizo? Él y con él sus discípulos, versículo 4 al final, dejando a los fariseos, dejando a los saduceos, se fue lejos. ¿Sí? Y lo dice aún más, versículo 5, que llevó a sus discípulos al otro lado.
Los puso bien lejos de esto. Ojo, esto porque se está hablando por la urgencia del caso. Estamos en el anochecer. Hay una gloria de un mayor vista, sí, de antemano, en el firmamento que nos anuncia la obra de sus manos. De lo que Él ya está haciendo, pero lo que de sus manos van a venir. En un tiempo donde nos puede pasar esto. Se nos puede querer encimar esto. Sí, la religiosidad. El fariseísmo es implacable, es horrible, es espantoso vivir. Sí, lo de Dios en frialdad, en apariencias de vestiduras largas, pero por adentro quizás una vida escondida, sí, muy diferente a la que se muestra. En realidad tenemos que ser sinceros. Decirle que tenés al lado, escuchaste, tenemos que ser sincera. ¿Por qué digo si dije sincero, ahora digo sincera? Porque la palabra sincero, sabemos, ya otra vez se lo explicamos, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace eso? Cuando habían vasijas, sí, que por legítimas, cuando se ofrecían y se vendían en aquellas épocas, decían sincera, sin tapar grietas, sin desegurar imperfecciones, sincera. Viste que vos ponés cera y todo brilla, está todo lindo. Tenemos que ser sinceras. Tenemos que ser sinceros. No podemos engañarnos a nosotros mismos y engañar a Dios. Él nos quiere bien lejos de esto, ¿eh? Pero esto va a venir sin permiso. Va a llamar a nuestra puerta sin que lo llamen. Y el Señor aclara y dice, sí, que esto tiene que estar así de lejos como puso Él a sus discípulos, lejos de todo eso, y abiertamente lo habló en forma condenatoria, sin pelo en la lengua, como cuidando los usos de ese daño tan dañino que en realidad ya estaba corriendo en su pueblo, ¿no? Porque Israel era su pueblo. Israel ya estaba contaminado. Ya había clase religiosa fariseica y de la otra la saducea también. Ya estaba eso. Ya estaba funcionando eso. Pero sus discípulos tenían que ser alguien separado de todo eso. Es importante que sepamos separarnos de lo que tenemos que separarnos. Y si esto conlleva que te separes de quien te tengas que separar, también hacelo. No solamente separarnos en lo que son actitudes y conductas que nos puedan también venir a nosotros, sino de quienes están bajo estas vestiduras. Sí, porque en definitiva fue la distancia saludable que el Señor eligió, ¿no? Ponerlos lejos de sus amados discípulos que Él los quería conservar. Y hablando de señales, para el atardecer, ¿no? De ese día de buen tiempo. Y voy a repetirte, ese es un tiempo que ya se termina, pero es un buen tiempo. Sí, el atardecer anuncia tinieblas, pero también anuncia luz. Para aquellos que somos hijos de la luz. Momentos donde se avecinan las tinieblas, pastor, terrible, todo se está poniendo, bueno, alegrante, porque es tiempo de arreboles. Es tiempo de gloria. Es tiempo que sobre nosotros amanecerá su luz y le será vista su gloria. ¿Vos lo crees? Y en medio de todo eso, que se habla entonces de señales, porque se estaban reclamando señales que en el caso de ellos no les fueron dadas, sí, y el Señor habla de qué señal sí ha sido dada, la cual es inequívoca y no vuelve atrás. Cristo resucitó, pero nunca va a morir. La señal de Jonás. Jonás volvió a morir, pero Cristo vive por los siglos de los siglos. En cuestiones de señales, el Señor sigue avanzando y se mete en una señal que ellos la tenían bastante olvidada, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se olvidaron del pan. Entonces el Señor sigue preocupado con el tema fariseos y saduceos en relación con sus discípulos y sigue hablando del tema. Y ellos, cuando el Señor les habla de la levadura de los fariseos, piensan que era porque se habían olvidado del pan. Pero atendamos a lo que está diciendo, que no se olvidaron del pan por descuidados, o mejor dicho, por confiados, ¿no? Buenamente, de que ya no hay que preocuparse por el sustento, por el pan. Total, si están con Jesús, en realidad ellos, por descuidados realmente, que Dios nos libre, ¿no? De ser descuidados entre responsabilidades laborales, seculares, los que tienen que llevar sustento a sus casas. Sí, y le hablo sobre todo a la cabeza del hogar, que es el hombre, ¿eh?
Ese es el formato de Dios, donde el hombre tiene que ser proveedor. Y en un sistema, yo diría, bastante equivocado y que ha traído tantas pandemias, pero del orden familiar y matrimonial, hoy por hoy tanto el uno como el otro, el hombre como la mujer, se ausentan largas horas de su casa por largas jornadas laborales. En este día me enteraba de una hermana acá de la iglesia que la emplearon, tiene un empleo nuevo, para cuidar 2 niños. Creo que 1 año y 3 años, algo así. Y claro, es que el papá trabaja, pero la mamá también. En un regio barrio, yo me imagino que viviendo ahí no le han de faltar nada. Pero trabajan los dos. Yo digo, y necesariamente, seguramente, esos 2 niños se quedan con la ausencia de su mamá, de la mejor crianza que no se le va a dar a un ajeno, sino su propia madre. Y para su propia madre, qué bueno, ¿no? Es eso. Poder estar en su seno familiar, sí, abrazando a sus hijos, más que siendo tan pequeños. Yo no me imagino, si teniendo hijos tan chiquitos, dejarlos en manos ajenas. Y eso en un sistema que se equivoca, hermano, y en sus errores arrastra a la sociedad y destruye matrimonio y familias. Y esto lo hablamos porque el sistema de Dios es otro. Pero como veníamos diciendo, ellos descuidados de lo que no tenían que haber descuidado, que era el asunto del pan, esto llevó y dio lugar a que el Señor me echara otra cosa en cuanto a señales se refiere, y Él les reclama, le dice, pero ya tan rápido se olvidaron de la señal de los panes y los peces en medio de todo este asunto. Y entonces, poniendo Él esto además sobre la mesa, en medio del encuadro que ya veníamos describiendo, ¿sí?, de este tiempo final, el Señor muestra que, bueno, la principal señal ya concedida a la profeta Jonás es la que tenemos que tener como cabecera, sí, pero también ahora muestra esta otra señal. ¿Cuál? Mirá, que podríamos llamarlo así, que de lo poco Él puede hacer mucho. Que cuando menos tengas, más grande puede ser el milagro. Mayor puede hacer lo que Dios haga, porque en esa cuenta matemática estamos cuando el Señor Jesús cita los dos momentos milagrosos de multiplicación de panes y peces, pero Él cita solamente los panes, cita el primer momento, ¿no? 5 panes, se da la cuenta, es fácil, 5 panes para 5.000. Y ahora la otra oportunidad, el versículo 10, son más panes, no son 5, ya tenían un poquito más, 7 panes, pero termina siendo para menos, para 4.000. Como diciendo, ¿cuándo te va mejor frente al Dios milagroso que te quiera dar un gran milagro de sustento, de provisión y multiplicación? ¿Cuándo estás en mejores condiciones? ¿Cuándo más tenés o cuándo menos? Yo aprendo algo hoy acá. Cuando menos tenemos, el Señor hace mayores milagros. 5 para 5.000 y 7 para 4.000, es fácil la cuenta, ¿no? Así que lejos de aturdirnos por los problemas y las escaseces y que me falta y que no me alcanza y no sé cómo vamos a hacer, sí, en este tiempo arreboles de gloria. Se va a ver la gloria de Dios. Cuando menos tenés y cuando más pobre te crees y cuando más falta de cosas más importantes vas a sentir, como en un lugar desértico, para comer, donde no hay dónde comprar. Era imprescindible, cuando te falta lo imprescindible y sos de los que en la lista estás primero en cuanto a ser un necesitado, cuidado, ¿sí? La gloria de Dios que va a venir sobre vos va a ser mayor que el que tenga más. Que el que no tenga tantos problemas. Que el que no tenga tanta escasez. Dios se va a glorificar más con el de 5 que con el de 7 panes. Así que aprendamos a decirle gracias, Señor. Y no y quejarnos, ¿no? Y reclamarle, y la señal, y lo que prometiste, bla, 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 y ahí estamos, ¿no? Increpadores ante Dios, que Dios nos libre, ¿no? De perder esa reverencia, ese respeto, ¿no? Pedimos con reverencia, pedimos con fe. Y entonces, sí, se nos habla de aprovisionamiento, se nos habla de que el tiempo del atardecer va a ser, ¿por qué no? Si nos tomamos estos ejemplos, tiempos donde pueden faltar cosas muy imprescindibles como panes en un desierto.
pero la gloria, los arreboles se van a ver. La gracia de Dios, ya en el culmine, ya en el cierre del día de la gracia, no se va a tardar, se va a ver como algo hermoso, como un gran, hermoso y colorido atardecer. Así seremos en el firmamento de Dios, porque las obras de Dios serán en nosotros. Pero eso sí, vuelve y recalca, ¿no? La preocupación honda del Señor, sí, porque no soltó el tema, por eso hablamos contextualmente con todo lo que hemos incluido, sin salirnos del contexto y del momento, porque aún después de hablar de lo último, sí, que era de la multiplicación de los 5 entre los 5.000, de los 7 entre los 4.000, reingresa al tema que no se había ido entonces, sí, del tema de los fariseos. Y ellos ya hay conclusión, entendieron que tenían que guardarse de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Guardate de la religiosidad. Guardate de lo superficial en las cosas de Dios. Guardate del distanciamiento, guardate del corazón distante, del oído que oye pero pesadamente. Y decirle, Señor, reintegrame en tus filas. Yo quiero ser de tus íntimos, quiero ser de tus discípulos, de los cuales hoy siendo y hoy estando allí, Él te cuida y Él vigila y te anuncia, ¿sí?, que ese peligro es también para estos últimos tiempos. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro. Amado, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Rey. Gracias, Jesús, porque ante la invasión de los problemas que vienen sin ser buscados, pero sí para cumplir propósitos divinos en nosotros, Señor, y lo peor de los problemas, que son los problemas espirituales, no los físicos, no los económicos, ni siquiera los emocionales, los espirituales, los que dañan más adentro, porque somos espíritu, alma y cuerpo, de adentro hacia afuera. Ese es el orden, lo más central, nuestra vida espiritual, que se puede ver contagiada de esa otra pandemia, Señor, de simplemente estar en una inercia que se va apagando, la mecha, el fuego, de los arreboles, de una hermosa relación contigo, que tiene que existir y encenderse más. Cuanto más atardecer es, más se enciende el firmamento, más arde el fuego. Cuanto más cerca estamos del rapto de nuestra partida, más fuego de Dios, más gloria. Y el día que viene es grandioso y espantoso. Es terrible. Y hay de los moradores de la tierra. Yo quiero ser como estos discípulos que el Señor como que se los agarró bajo el ala y se los llevó, dice, los llevó al otro lado. Los puso lejos. Porque obviamente ellos fueron receptivos para esto.